Mejorar en programación requiere práctica, hábitos y una cierta disciplina que puede llevar años cumplir con efectividad. Si quieres mejorar en esto, probablemente pienses que todo se trata de escribir código, pero esto en realidad es solo una parte, y es que programar y escribir código, a diferencia de lo que muchos pueden creer, están relacionados pero son dos cosas distintas, y se desarrollan de forma distinta. El ganador del premio Turing del 2014, Leslie Lamport, lo describe bastante bien. People confuse programming with coding. Coding is to programming what typing is to writing. Writing is something that involves mental effort. You're thinking about what you're going to say. The words have some importance, but in some sense, even they are secondary to the ideas. In the same way, programs are built on ideas. If people are trying to learn programming by being taught to code, well, they're being taught writing by being taught how to type. And that doesn't make much sense. Entonces, como programar consiste más en pensar y escribir código es más una acción mecánica que conlleva usar un lenguaje de programación, ambos necesitan distintas prácticas para que las desarrollemos. Así que este video lo voy a dividir en dos partes. La primera consiste en cómo mejorar nuestras habilidades programando y la segunda, que será la siguiente que publicaré, consistirá en cómo podemos mejorar la escritura de código. Y si tienes prisa, esos son los temas que mencionaré en este video, aunque también daré una lista de recursos para que puedas utilizarlos. Empecemos con la parte más básica, identificar tus carencias. Cuando hablo de identificar tus carencias, me refiero a que cada programador puede reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje e identificar aquellas partes que se les son más difíciles poner en práctica. En nuestro caso, consiste en identificar qué se nos hace más complicado al momento de plasmar una solución en código. Por ejemplo, un problema muy común que tienen muchos programadores iniciantes es que no entienden lo que escriben y pueden llegar a creer que basta con memorizar código y pensar que en algún momento por arte de magia lo entenderán. Coloquemos de ejemplo esta porción de código que he encontrado en unos segundos en internet. Si puedes llegar a explicar este código aún no sabiendo el contexto o al menos tener una idea mínima de para qué sirve, puede que ya entiendas muchos conceptos básicos de código. Por ejemplo, esta fracción de código básicamente me dice que es una función asíncrona, que recibe dos datos. No sé si son strings, objetos o cualquier estructura, pero las siguientes líneas, debido a la notación de puntos, me dice que son objetos. De hecho, las propiedades limit y skip están siendo convertidas a enteros, lo que significa que luego necesitarán incrementarse u operarse de alguna forma. Luego viene la instanciación de una clase, lo que significa que están usando el paradigma orientado a objetos. De hecho, esto se ve en la siguiente línea donde se usa un método del objeto instanciado. Luego se usan métodos encadenados que reciben el resultado y que retornan algo acabando con la función. Y al final todo esto está dentro de un try-catch, el cual sirve para validar errores. Si estás empezando, la idea no es que sepas todo esto al 100%, pero sí debes saber que por cada cosa que obvies o ignores, eventualmente puede hacer que otras porciones de código se vuelvan muy difíciles de leer. Así que si tienes una porción de código grande, trata de ver cada porción e identifica qué no entiendes para que luego investigues cada tema uno por uno. ¿Recuerdas ese típico dicho divide y vencerás? Bueno, aquí es donde aplica ese dicho. Usando un trozo de papel o aplicaciones que te permitan tomar notas, siempre que encuentres una porción de código que no entiendas, apúntalo o cópialo para que luego investigues qué significa esa parte. Por ejemplo, cómo funciona el new o qué significa el await. Ambos son partes de temas como el paradigma de orientación a objetos en JavaScript y el otro es asincronía en JavaScript, cosas que son cursos en sí mismos y que solo sabrás que tendrás que aprender si los has identificado primero para poder investigarlos más a fondo. Y yo sé que esto parece más relacionado a escribir código, pero recuerda que gran parte del trabajo de un programador es investigar cosas que no sabe. Así que este proceso de ir aprendiendo más y más conforme te lo encuentres es lo que diferencia a los juniors de los seniors. De hecho, muchas veces he tenido que aprender un poco más de temas como encriptados, protocolos de red, concurrencia y así, tratando de entender solo una pequeña línea de código. Investigar actualmente es más fácil, gracias a buscadores como Google o ChatGPT, pero recuerda que estos son solo referencias y al final tú debes entender lo que estás haciendo. De hecho, muchas veces he visto a muchos iniciantes volver a los fundamentos debido a esto, fundamentos como tipos de datos y las estructuras de datos, lo que me lleva al siguiente punto. Aprende a representar abstracciones. Programar consiste en resolver problemas, y los problemas en la vida real son medibles y representados con distintos valores. Así que cada lenguaje de programación tiene soporte a lo que llamamos tipos de datos o data types. Ya saben, enteros, flotantes, booleanos y así. Por ejemplo, en JavaScript esos son los más comunes, pero otros lenguajes de programación ofrecen más tipos de datos, que están definidos por longitudes numéricas, como los double, decimal, complex, entre muchos otros. En realidad esto es particular de cada lenguaje, soportar tipos de datos que requieran más o menos precisión, dependiendo de qué programas se crearán con ellos. Estos son los fundamentos de escribir código. De hecho, es algo muy simple. Si te pido representar un texto como las letras del abecedario en un programa de computador,
sabes que estos son un string, o si te pido representar el número 23, sabes que este puede ser representado por un entero. Pero si te pido representar algo no tan obvio como una lista de números, ¿qué debería ser? ¿Un arreglo? ¿Un slice? ¿Una tupla? O si te doy la información de una persona como nombre y edad, ¿qué debería ser? ¿Un objeto o una clase? Bueno, todo esto de representar conjuntos de datos de forma organizada forma parte de lo que llamamos estructuras de datos o data structures. De hecho, aquí menciono estructuras de datos muy comunes, pero son muchas más e implementarlas es distinto dependiendo del programa que desarrolles o el lenguaje que uses. Por ejemplo, algunas estructuras de datos muy comunes son los arrays, que es un conjunto de elementos del mismo tipo almacenados en secuencia, o los stacks, una estructura de datos del último en entrar, primero en salir, o los queue, una estructura de datos el cual el primer dato en entrar es el primero en salir, o los linked lists, o los tree, o los graph, o los hash table. Todos estos nos permiten organizar y almacenar datos para que luego podamos acceder a estos de forma eficiente. De hecho, esto suena como si habláramos de una base de datos. Y sí, las bases de datos son un ejemplo de su uso, ya que guardan datos en una estructura de datos como lo serían las tablas. Pero hay otros usos más, por ejemplo el sistema de archivo del sistema operativo usa los árboles de directorios. Los navegadores usan stacks para poder mantener el historial de navegación, donde la página más reciente visitada se encuentra en la parte superior de la pila y la página más antigua se encuentra en la parte inferior. Los juegos a menudo utilizan árboles para representar estructuras de juego, como las estructuras de un laberinto o un mapa. También puedes utilizar colas para mantener una lista de acciones pendientes o eventos en el juego, o los sistemas operativos utilizan las colas para mantener una lista de procesos que deben ejecutarse, y las prioridades se establecen en función de la posición de cada proceso en la cola. Aprenderlos no es muy complicado, pero lleva su tiempo aplicarlos en algún lenguaje. De hecho, hay muchos libros dedicados a estructuras de datos para un solo lenguaje. Si buscas en Google cosas como JavaScript Data Structures o C++ Data Structures o así con cada lenguaje, puedes encontrar muchos cursos o libros muy buenos. Ya depende de ti investigar opiniones de cada uno. Ahora, representar datos es vital, pero también saber cómo los vamos a usar. Y es aquí donde entran los algoritmos. Los algoritmos son una serie de pasos que usamos para resolver algún problema, y estos están relacionados a las estructuras de datos, porque usando las estructuras de datos organizamos y almacenamos datos, pero usando los algoritmos procesamos y manipulamos estos datos. Por ejemplo, si deseas ordenar una lista de números, primero debes elegir una estructura de datos que te permita almacenar los números, como una lista. Luego debes elegir un algoritmo de ordenamiento, como el algoritmo de ordenamiento por burbuja o bubble sort, que especifica cómo debes manipular los datos en la estructura de datos para poder ordenarlos. En este caso, la estructura de datos y el algoritmo de ordenamiento trabajan juntos para resolver el problema de ordenar una lista de números. Ahora, los algoritmos también se pueden clasificar en función de su complejidad temporal, que describe cuánto tiempo tomará un algoritmo para poder completarse, en función del tamaño de la entrada. Algunos tiempos de complejidad comunes son el tiempo constante, independiente del tamaño de la entrada, el tiempo logarítmico, que crece con el tamaño de la entrada, el tiempo lineal, que crece en proporción directa al tamaño de la entrada, y así también tenemos el tiempo log lineal, cuadrático o exponencial. Y estos también se pueden clasificar en función de su complejidad espacial, que describe cuánta memoria adicional se requiere para ejecutar un algoritmo. Esos temas también siempre son colocados a pruebas en entrevistas de trabajo de empresas de software como Google, Apple, Meta, Amazon y así. En YouTube hay muchas entrevistas de trabajo de estas, así que puedes ver algunas de estas y colocarte algunos retos para ver si puedes llegar a investigarlas y resolverlas. La elección de una estructura de datos y un algoritmo adecuado para resolver un problema específico puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la efectividad de una solución. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente las estructuras de datos y los algoritmos adecuados para cada problema. Sitios como LetCode, HackerRank o CodeChef también te permiten practicarlos, así que puedes darte algunos minutos a diario y resolver un problema, y de esta forma puedes ir practicando de a pocos. Crea proyectos continuamente. Ahora, no solo aprendas algoritmos y estructuras de datos. Ser bueno resolviendo problemas abstractos puede ayudarte a mejorar tu lógica, pero en la vida real la gran mayoría también tiene que resolver problemas reales, que necesitan que conozcas herramientas para poder solucionarlos. Así que a menos que quieras dedicarte a la programación competitiva, que se trata justamente de esto, de resolver solo problemas abstractos, también puedes aprender ciertos temas relacionados a código, como podría ser aprender base de datos, frameworks y bibliotecas que te permitan crear programas de verdad, como aplicaciones de escritorio, móviles o web, en donde llegues a usar estos conceptos teóricos, quizás en un sistema de búsqueda o un servicio de streaming, o por qué no crear tu propia base de datos quizás, es decir, ponerlos a prueba en aplicaciones prácticas, y estas a su vez también te pueden servir para poder ser añadidas en tu portafolio. Aptitudes de un programador. Ahora, muy aparte de los temas que estudies, también en mi opinión hay cierto tipo de aptitudes que identifican lo que es ser un muy buen programador. Entre estas tenemos el querer aprender constantemente y ser apasionado por su profesión.
La parte inicial para poder aprender algo es que primero tengas el interés de hacerlo. Programadores que son muy capaces siempre están abiertos a aprender nuevos temas o ver nuevas formas de hacer su trabajo. Contar con una muy buena capacidad analítica. Muchas veces los problemas en códigos no son muy obvios. Hay veces que hay programas finales que fallan porque cierto código consume mucho más en producción, o requieren de ciertos recursos o hardware adicional, o ciertas veces se generan problemas que no existirían si el sistema tuviera un mejor diseño en primer lugar. Todo esto es parte de la capacidad para poder analizar. Resolver ese tipo de problemas consiste en la capacidad para poder analizar todo un sistema, y esto se gana tan solo con el tiempo. Otra también es ser realista. Hay veces que tenemos la mejor herramienta de software o la más novedosa, pero también debemos contar con el tiempo que nos tomaría aprenderla y llevarla a cabo. También otra característica es tener mucha paciencia. Muchas veces no sabremos cómo resolver ciertos problemas, pero si continúas estudiando e investigando, pasarás de no saber nada a saber algo y de algo a saber poco, para que al finalmente puedas entender el problema. Luego también están las capacidades para poder tener una buena comunicación y saber trabajar en equipo. Y aunque podría sonar a lo contrario, en realidad es una característica que cualquier persona que está en constante aprendizaje debería tener, que es el ser independiente. Es decir, usar las soluciones de internet está bastante bien para ahorrar tiempo, pero cuando se trata de estudiar, no siempre esperes que te resuelvan el problema. Gran parte de aprender a programar es saber encontrar la solución por uno mismo. Luego también está en ser flexible y capaz de adaptarse al cambio. Esto porque en todo el área TI siempre está cambiando, siempre hay tecnologías que simplifican o reducen el tiempo, así que no tomes tu trabajo como una secta, mira otras soluciones que surjan, investiga, prueba y si pueden ayudarte a mejorar, apréndelas, y si no, pues simplemente descártalas. Luego también está la búsqueda constante de retos. Rétate a obtener una certificación en un periodo de tiempo, rétate a crear un proyecto que tú crees que no puedes hacer, o empezar esa startup que quieres. Al final, al igual que el ejercicio, si todos los días haces la misma cantidad de esfuerzo, no vas a mejorar. En el estudio es igual, rétate a aprender cosas que no sabes y verás que esto te ayudará a mejorar todas las actitudes que te he mencionado hace unos segundos. Y lo que yo creo que es muy importante para un trabajo realmente es el soporte al estrés. Un aspecto importante de cualquier programador es resolver problemas, que muchas veces son complicados. Esto es parte del trabajo realmente, sobrellevar el estrés. No siempre vamos a saberlo todo y muchas veces nos costará aprender algo. Es completamente normal. De hecho, la razón de por qué te menciono que lleves proyectos constantemente es porque al estar en constantes desafíos o constantes retos, aprendes a sobrellevar esta parte del estrés de no saber y entender que es un proceso por el que casi siempre se pasa. Hábitos diarios. Finalmente, hay algunos hábitos que pueden ser beneficiosos y que pueden ayudarte a mejorar en muchos aspectos más allá de solo programar. Los más importantes serían estudiar todos los días un mínimo de horas diarias. En lo personal yo le dedico unas 3 horas mínimas, no al mismo tema, pero sí todos están relacionados a código de cierta forma. Luego también está intentar leer artículos, libros o documentos frecuentemente. Esto te ayudará a no solo estar pendiente que te expliquen algo siempre, como en los videos o en los cursos, además que te ayudará a tener esa capacidad de investigar por tu propia cuenta. Luego también está practicar inglés, prácticamente ese es el idioma TI, así que todas las documentaciones y recursos típicamente están en este idioma. Además que aprenderlo te puede ser bastante beneficioso para poder obtener un trabajo remoto con un mejor salario, además de tener acceso a un mercado laboral mucho más grande. Y organízate y aprende a tomar notas. Parece obvio, pero programar no es todo lo que vamos a hacer en un solo día. Muchas veces necesitamos hacer otras tareas ajenas, como limpiar tu casa, ir al médico, ir a la universidad, hacer tareas, etc. Bueno, si quieres disfrutar de tu trabajo además de tu vida, una buena forma es dividir muy bien tu tiempo. Por supuesto, estas no son las únicas habilidades, pero sí serían en mi opinión un 80% de las que conllevan a mejorar como programador. Ahora, hay otro 20%, que es lo que hablaré en el siguiente video, que está mucho más relacionado a cómo ser mucho más productivo escribiendo código. Así que nos vemos en el siguiente video.